Lasalle. Luego a Marta Campos. Marta Campos, ella es psicóloga clínica, maestra en psicoterapia analítica, también es grupal, egresada del EGRAC, es catedrática y autora de artículos y el capítulo La coterapia en las letras del EGRAC, la revista que publica el EGRAC. Es capacitadora en instituciones públicas y privadas. Tiene trabajo clínico con víctimas de violencia y como perito evaluador. Tutora en diplomado Prevención de las Violencias e Incremento de la Seguridad Ciudadana en la Fundación Carlos Slim. Presidenta del Consejo de InMujeres de León, Guanajuato. Y Ricardo, que está aquí con nosotros. Gracias. Ricardo es psicólogo por la Ibero de León, maestro en psicoterapia analítica grupal, también egresado del EGRAC, diplomado en gerontología y teología por la Ibero de León, en psicosomática por el EGRAC y en tanatología por el INMEXTAC, responsable del programa de acompañamiento a médicos residentes del HRAEB, director operativo de CARE México, empresa de cuidados a domicilio. Les agradecemos de antemano su participación y entonces vamos a pedirle a Leonor que empecemos con ella. Te escuchamos, Leonor, tienes la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación y me da mucho gusto compartir con mis compañeros de la mesa y con el doctor Flavio Cifuentes. Mi trabajo es el de El malestar en la cultura, una revisión bibliográfica de Freud a Bauman. Este trabajo, el presente trabajo, establece la lectura de un mismo texto a partir de dos interpretaciones del malestar de la cultura, desde las miradas de Freud y de Zygmunt Bauman, a 90 años de su publicación. Este libro de Malestar en la Cultura está cumpliendo exactamente 90 años este año. Esta es la frase contundente que vamos a manejar entre Bauman y Sigmund Freud. Entonces dice, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y un objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo, asesinarlo. Esta es una frase que Freud marca para trabajar todo el malestar en la cultura en su tiempo, y es también una frase que Bauman va a tocar aquí. Bauman es un sociólogo y va a tocar esta frase porque va a trabajar la nueva sociedad de consumo, la sociedad líquida, la educación líquida y el malestar de esta sociedad líquida. Se destaca en estos dos malestares esta incomodidad de los sujetos y de los grupos. Yo no pretendo psicologizar la sociología o sociologizar el psicoanálisis de grupos, sino utilizarla para explicar la composición de la cultura frente a los impulsos y los deseos, su consecución y satisfacción. He añadido los hallazgos sobre el trabajo actual con grupos durante la pandemia que me llevaron a crear el artículo original. Frente a la población a la que estamos asistiendo actualmente, una población adolorida por los acontecimientos sociales, ambientales, de salud, por la pandemia presente, los grupos de hoy en reunión digital están conformados por personas despojadas de sus recursos emocionales, de sus recursos de simbolización y hasta de sus libertades. Estamos frente a una población globalizada, pero sin utopías. En consecuencia, los grupos tienen en su composición
familiares de desaparecidos, huérfanos por feminicidios o homicidios, niños, adolescentes, adultos, mayores en situación de violencia, migrantes, desplazados y sobrevivientes de la pandemia. Hoy por hoy se incrementan los trastornos de ansiedad, ataques de pánico, adicciones, suicidios y rupturas familiares. Aunado a esto, los psicólogos de grupo estamos igual de implicados porque padecemos de lo mismo que escuchamos en consulta. Sentimos la impotencia y sobrecarga de trabajo mezclados con emociones que nos interpelan paulatinamente sobre nuestro quehacer. Tendremos que apelar a nuestro instinto de supervivencia para anteponer la reflexión a la incertidumbre, a la ira, la melancolía, tomando en cuenta lo que Freud mismo vivió también en otra pandemia en 1918. Freud, en 1930, escribe esta obra en pleno ascenso del nazismo, que junto con el marxismo, el psicoanálisis conformó las tres grandes respuestas al malestar de la cultura. Diagnosticado con cáncer de paladar, Freud, bajo una sensación de quebranto que rompe con su habitual tono científico, construye su trabajo con el intenso dolor que refleja y describe en uno de sus sueños con la fogata con el sueño de una fogata interminable, donde él orina. Esa fogata es el símbolo de un dolor que no se puede apagar con nada. Es ambición, fuego y erotismo uretral. El malestar en la cultura describe al hombre que reconoce y tiene que controlar sus impulsos eróticos y agresivos. Muestra que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit provocado por la elevación del sentimiento de culpa. Explica el sentimiento de culpa ante el problema de la pulsión agresiva que deriva de la pulsión de muerte y la pulsión agresiva hacia adentro con el tema del masoquismo. La siguiente, por favor. Zygmunt Bauman, que nace en Polonia en 1925, describe desde la sociología el malestar de la cultura, que es una sociedad a la que llama sociedad líquida de consumidores, con el gran deterioro de su capacidad de posponer el cumplimiento de sus deseos. Una sociedad sin ahorro y sin permanencia. Los individuos en esta sociedad globalizada tienen una gran necesidad de migrar en la escala de consumo. Pero la felicidad se busca en el consumo de sustancias. Esta sociedad globalizada se encuentra en el doble sueño de huir de uno mismo y adquirir un yo hecho a la medida, así como la convicción de que este sueño es una realidad alcanzable. El malestar en la cultura de Bauman, quien fallece en 2017, vive en la tensión perpetua entre dos valores: seguridad y libertad de elección. La siguiente. En el transcurso de los 90 años nos encontramos con un común denominador de estos malestares que tienen que ver con la pulsión de muerte y la renuncia a la identidad. También entonces tenemos la discusión con respecto a que Freud dice sobre el concepto de narcisismo que al reconocer que el yo está impregnado de libido, la cual se orienta hacia los objetos y hacia uno mismo, el hombre es un ser egoísta que no dudaría en causarle daño a otros y con eso sacara provecho. Freud también explica la orientación agresiva hacia el interior del sujeto y le llama la mala conciencia a la interiorización de la crueldad contra uno mismo, el masoquismo como sede del goce maligno de una descontrolada pulsión de muerte. La inercia del síntoma en la cura analítica es llamada compulsión a la repetición, movilizada por la pulsión de muerte. Ahora vamos a trabajar un poquito con respecto a esta discusión que tiene en el psicoanálisis siempre en el psicoanálisis una dosis de tres maldiciones: ser intolerante, ser intolerado y ser intolerable. ¿Por qué ser intolerante? Porque el psicoanálisis es implacable, según Brownstein, en su análisis del síntoma. ¿Y por qué es intolerado? Porque causa rechazo al escuchar estas verdades completamente intolerables. Por eso no somos muy solicitados ni socialmente tenemos muchos likes.
He acudido ahora, la siguiente, a una conferencia de Osvaldo Delgado para metabolizar el malestar en la cultura y transcribo algunos párrafos de ella. Ante esta insatisfacción, ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno, tenemos unos auxiliares que son las quitapenas, como él le llama, que es el alcohol, la religión y la ideología. Cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera de alcanzar la buena vida. Lacan le llamó a esas maneras de alcanzar la buena vida, le llamó síntomas. Freud postula que la religión perjudica la elección de cada uno porque impone para todos un igual camino a seguir para perseguir la dicha y protegerse del sufrimiento. Estamos asistiendo ante el reinado del yo. El yo autopercibe todo. Y esa grandiosidad yoica es a través de las drogas. Ya dentro de las drogas decimos yo soy lo que soy, yo tengo la identidad que tengo, pero sabemos que en el psicoanálisis el lugar del más absoluto desconocimiento es el yo. Segunda parte, pues la intimidad como espectáculo. Todos sabemos que hay una elevación de la singularidad de goce como algo colectivizable. En la intimidad ya no hay la posibilidad de crear un vínculo, sino tiene que exhibirse, tiene que saberlo todo el mundo y tiene además ventajas y desventajas en esta parte. El lugar de la mujer se trabaja como una hostilidad de la mujer contra el mundo yo deseo amor. Y en cuanto a la propiedad privada, la persona que tiene la propiedad privada tiene el poder que le confiere para maltratar a sus semejantes, que son los desposeídos. Y en esto no pueden ellos menos que rebelarse contra sus opresores. Respecto a los socialistas, Freud tenía el equívoco de creer que este cambio en la propiedad eliminaría las pasiones oscuras, pero este cambio en las relaciones de propiedad tendría más efecto que cualquier mandamiento ético. La siguiente. Hay personas que ejecutan lo malo, evitar lo malo frente al superyo cuando están seguros de que no se enterará nadie y su angustia es cuando sean descubiertos. Se les llama desaparecedores y torturadores. La cultura no resuelve las pasiones oscuras. La Alemania del nazismo era de las sociedades más justas del mundo y vean lo que pasó. Sin embargo, una sociedad más justa y democrática, garantizando salud, vivienda, trabajo y educación, permite la sintomatización de los recursos simbólicos para ver lo real pulsional. Pero una sociedad capitalista, donde se promueven las figuras del cínico y del canalla, van a imponer el modelo de mercado. Promueve el goce sin una simbolización. Que toma lo diferente como hostil, como enemigo, se transforma siempre en una cruel pesadilla. Cada renuncia de la satisfacción pulsional incrementa el superyo. Cada renuncia a lo pulsional crea y aumenta el masoquismo de la moral. La renuncia de la satisfacción agresiva, vengativa, hoy en día tenemos que prestar atención a la génesis del superyo. El superyo entra a la posesión de toda agresión como un hijo que habría ejercido esa agresión contra la autoridad paterna, pero aquí hay una agresión doble, una contra el neoliberalismo y otra contra la culpa de hacer declinar al padre. El encono es contra la actividad inhibidora. ¿Eso iba hacia qué? Es un encono superyoico contra lo imposible. El odio es contra lo imposible, pero la angustia permanece, testimoniando las dimensiones imposibles. Osvaldo Delgado le escribe a Freud: querido Freud, su legado no ha logrado dominar la pulsión de agresión y autoaniquilamiento, pero para el psicoanálisis, al intervenir hasta lo más profundo de nuestra psique y explotarla, eso es imposible. Ante el estupor de la pandemia, los individuos se debaten en la inseguridad económica con la frágil libertad de elegir, enfermarse ahora o después. Prevalece la pulsión de muerte al desconfiar de las indicaciones médicas de confinamiento que nos remiten a teorías conspiracionistas. Prevalece la pulsión de muerte en el reconocimiento de la existencia de grupos fascistas, discriminación racial, segregación, pederastía y la esclavitud sexual. Sin embargo, las poblaciones no globalizadas, nuestras comunidades originarias,
han preservado sus raíces e identidad y sobrevivirán muchas veces a costa del progreso, a través de la preservación de la ecología, la vida comunitaria y la tradición. El análisis grupal nos brinda la posibilidad de atender y reflexionar en forma horizontal, trascendiendo el abstencionismo del terapeuta para pensarnos vivos, aún en las diferentes escenas que los grupos expresan para tramitar el duelo, la elección de vida en los escenarios más íntimos gracias al confinamiento. Siguiente. En el futuro cercano, nuestra experiencia tendrá repercusión en los siguientes escenarios. 1. En la formación de psicólogos, trabajadores de la salud mental y en los analistas de grupo, para que los futuros psicólogos se preparen no solo en saber buscar información, descuidando el análisis personal, ya que la formación no reemplaza la enseñanza, según CAES, pues toda práctica requiere el manejo de reglas. 2. La formación psicológica del coordinador de grupo debe retroalimentarse de la psicología forense. 3. La supervisión de casos y los grupos de colegas como LEGRAC en la clínica de grupos tiene que ser prioridad a partir de congresos y supervisiones como las que realiza AMPA. 4. La atención psicológica cambiará la selección en la agrupabilidad por vía digital, tanto de problemáticas homogéneas como heterogéneas. Durante esta pandemia, en los grupos se entremezclan todo tipo de necesidades, que van desde las técnicas para calmar la ansiedad, el manejo de las emociones, explicarnos e informarnos sobre la pandemia, los duelos por los muertos de cada familia y la melancolía generada por el cambio de paradigma. Debemos ser conscientes, por último, de la posible contraidentificación con los escenarios del paciente, pues padecemos de la misma incertidumbre económica, física y social. Nuestro quehacer es contener y ser contenidos, por lo que es útil abrir espacios de colegas para formular técnicas, métodos y análisis de casos. Recordando la siguiente. Tienes 2 minutos. Ya voy. Recordando a Theodor Reich, gracias. No hay triunfo final de Eros ni la pulsión de muerte. Se mezclan, desmezclan y luchan continuamente. Finalmente, no seremos los grupólogos los que definiremos este nuevo rumbo, asumiendo nuestra implicación y analizando la contraidentificación con el escenario del paciente, pero en algo habremos contribuido a trabajar en la pulsión de vida a través del análisis del caso. Gracias. Gracias a ti, Leonor, nos has planteado puntos muy importantes que ya empezamos a reflexionar y a ir pensando y pensando, y esperemos que en el diálogo que vamos a establecer en unos ratos, en unos minutos más, podemos intercambiar las ideas que vayamos teniendo. Vamos a pedirle ahora a Marta que nos diga, nos exponga su tema sobre el abordaje de la violencia de género en la consulta privada y pública. Marta, por favor, te escuchamos. Marta, tu micrófono no se oye. Está apagado tu micrófono. Pues reinicio. Sí, gracias, Flavio. Sí. Vuelvo a repetir lo que decía, que quiero agradecer a AMPAC la oportunidad de presentar un trabajo que vengo realizando desde hace muchos años, que es el abordaje de la violencia de género. Y esta primera diapositiva en la que pongo en síntesis pues todo lo que he aprendido desde la bueno, yo creo que desde que era muy pequeña, pero con la licenciatura de psicología y con la maestría en LEGRAC, que quiero agradecer a LEGRAC todo lo que aprendí ahí. Pongo así, de lo que somos, de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido, qué podemos hacer y hasta dónde alcanzamos a cambiar, tanto nosotros como seres humanos, como ayudar a nuestros pacientes.
En la práctica clínica privada, la llegada de pacientes, tanto mujeres como hombres, que como motivo de consulta hablan de la punta del iceberg, pueden llegar diciendo que tienen depresión, que los mandaron porque los hijos tienen problemas escolares, que tienen una mala relación de pareja, que el médico los mandó porque tienen estrés, etcétera, etcétera. Y el tema de la violencia está subyacente al motivo de consulta. La violencia no es un tema menor, es multicausal y complejo. Lo que se va develando a través del tratamiento individual y o grupal o ambas, y su abordaje es el tema de este trabajo. Desde el punto de vista terapéutico, el abordaje psicoanalítico ortodoxo es contraindicado en el tratamiento de mujeres violentadas, así como con hombres violentos. Sin embargo, eso no quiere decir que quienes tenemos esta formación no hagamos un análisis y la consiguiente reflexión sobre lo que se muestra en el espacio terapéutico. Los factores que considero se tendrán que incluir tienen que ver con la construcción y evolución de la humanidad, la antropología, la psicología social, estudios y perspectivas de género, así como la integración del psicoanálisis, la Gestalt, el humanismo, la terapia cognitiva conductual. El sistema patriarcal analizado desde la historia, la antropología y la psicología social ha marcado muchos comportamientos, estructurando creencias y malestares individuales, grupales y sociales. Ha generado mucho dolor y sufrimiento. No podemos dejar fuera su impacto en el aspecto económico y el desarrollo de la tecnología, que también modifican el comportamiento humano. La violencia sigue a pesar del cambio en el paradigma en la comunicación humana. Las consecuencias de la violencia son múltiples y nos afectan a todos los seres humanos. Los vemos en la consulta privada y en la atención pública. Les comparto que he recibido pacientes mal diagnosticadas, mal atendidas, revictimizadas y, por supuesto, estas personas están más afectadas por el tipo de atención que recibieron y se vuelve a perpetuar la violencia. Desde mi punto de vista, el problema es estructural, tiene que ver con la ideología y cómo ésta se va construyendo y moldeando de acuerdo a los intereses de poder en todos los ámbitos: familiar, social, laboral, religioso, escolar, cultural, mediático, mercadológico y actualmente tecnológico. Iniciaremos por la historia. Cada época tiene aspectos que van marcando el comportamiento individual y grupal. En el libro La más bella historia del amor, de Dominique Simonet y otros historiadores, nos ofrece un recorrido de 3 temas: el amor, el matrimonio y la sexualidad. En este libro podemos ver, a través de los historiadores, sus análisis de las convenciones culturales, los marcos religiosos, las condiciones sociales y económicas en cada época. Configuraron el modo en que hombres y mujeres vivieron el amor, la procreación y el placer. A partir de esta lectura me surgen las preguntas de cómo se fue instalando la desigualdad entre hombres y mujeres, cómo se estableció el borramiento de la mujer y la abnegación, cómo se fue dando la monogamia en la mujer y la poligamia en el hombre, cómo se desarrolló el machismo. Y estas preguntas me llevan al libro El origen de la familia y el Estado, de Friedrich Engels, y el de Lewis Morgan, La sociedad primitiva, o investigaciones en las líneas del progreso humano desde el salvajismo hasta la civilización a través de la barbarie. La lectura de estos me llevó a comprender mejor el comportamiento individual y social. Otro autor, Bebel, en su libro La mujer y el socialismo, que nos habla cómo desde el principio de los tiempos la mujer ha sido oprimida, este autor sugería que antes de que se desarrollara la familia, las mujeres eran propiedad de la horda y no tenían derecho a elegir ni decir no. Engels introduce el factor religioso moral que caracterizó a la época victoriana, que controlaba a ultranza la moral sexual de las mujeres, a la vez que manifestaba abierta tolerancia hacia la doble moral masculina. Estos antecedentes históricos van introyectándose y sumándose en cada generación y construyen la estructura psíquica de cada persona, que a su vez se multiplica y repite en cada generación. Queda enterrado en el inconsciente, y la intervención desde el punto de vista psicoanalítico es importante cuando emerge en el tratamiento. Este tipo de intervención deberá ser muy asertiva, no generar culpa, provocar los factores que determinan este tipo de comportamiento. Y como dice Blecher en su libro de vista, cuestionarnos qué pensamos y por qué lo pensamos como lo pensamos, cuál es la idea y de dónde viene.
El tratamiento individual, en mi experiencia, extiende en términos de tiempo la recuperación que cuando se trabaja en grupo. En la base de los pacientes es más rápido, pues como les digo a mis pacientes, es como entrar a la casa de los espejos, no hay modo de no vernos. En el tratamiento grupal, la reproducción de lo social o familiar, el poder, las jerarquías, la violencia y multiplicidad de temas, incluidos los físicos, dan una riqueza a cada sesión y benefician a cada integrante del grupo. La preparación del psicoterapeuta es importantísima para atender un tema tan complejo. Me gustaría mencionar a los autores que enriquecieron mi proceso de conocimiento en este tema, como fueron Michel Foucault en su libro de Microfísica del Poder y Vigilar y Castigar, Ana María Fernández con las lógicas sexuales, amor, política y violencias, las lógicas colectivas, imaginarios, cuerpos y multiplicidades, entre lo uno y lo múltiple, grupo y psicoanálisis y la mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y mujeres. Clara con el amor no es como nos contaron ni como lo inventamos. El sexo oculto del dinero. No puedo dejar de mencionar a Simone de Beauvoir, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Marta Lamas y Marcela Lagarde. En la llegada de pacientes que sufren de violencia a un tratamiento individual en el abanico completo, se puede realizar la intervención después de valorar el tipo de estructura de la paciente, sus funciones yoicas, su historia y establecer el diagnóstico. Se establece el tratamiento y pueden establecerse 1, 2 o 3 sesiones por semana. En el inicio pueden ser de 50 minutos y hasta de 90 minutos por sesión, dependiendo del diagnóstico. En el caso que presento, el tratamiento se estableció con 3 sesiones a la semana de 50 minutos, inicialmente de 6 meses, terapia de emergencia. Después de estos 6 meses, se produjeron las sesiones a 2 sesiones semanales por 6 meses. Los 2 últimos años fueron sesiones semanales, en total fueron 3 años de tratamiento. El tratamiento era pagado por una ONG y luego se canalizó a la Fiscalía de Atención a Víctimas, que continuó pagando el tratamiento. La segunda diapositiva, Mara, por favor. Esta primera viñeta es una paciente femenina de 19 años, originaria de una ciudad del estado de Guanajuato. Se vino a vivir a León para continuar estudiando la licenciatura sin ningún apoyo económico por parte de su familia, con sus ahorros y tramitando beca en la universidad. Inició el primer semestre. Su vestimenta y apariencia es desaliñada, parece desorientada, a su vez es en un volumen muy bajo, lento y poco entendible. Le gusta escribir y muestra rasgos obsesivos. Fue violada por un primo 8 años mayor que ella cuando tenía 7 años de edad. Estas violaciones se repitieron durante 3 años. Él amenazaba diciéndole que si decía algo lo haría con su hermana menor. Esto pasaba en la casa de su abuela materna, cada fin de semana que se reunían. A los 15 años tuvo el primer intento de suicidio que provocó que la internaran 3 meses en una clínica en la Ciudad de México. A su regreso a su ciudad de origen, le platicó a su mamá qué le pasaba y nadie en la familia le creyó. Pero 3 primas de ella le platicaron que también lo hacía con ellas. Esto se lo hacen saber a sus mamás y ella con su mamá pone una denuncia que a la fecha no ha procedido. Después de poner la denuncia, la secuestran y violan 2 sujetos que la dejan en la carretera dándola por muerta. Ella, cuando toma conciencia, camina hasta llegar a la población más cercana, llega desorientada y semidesnuda, la ayudan a llegar a su casa y se vuelve a poner denuncia. De esta le dicen que investigarán, pero igual que la primera denuncia no pasa nada. Ella piensa que fue su primo quien mandó a esos tipos enojado porque lo había denunciado. Su primo se fue a Estados Unidos al enterarse de la denuncia. Durante mucho tiempo desempeñó el rol de escudo de su madre, ya que su padre es alcohólico y muy violento. Se reincorporó a la escuela y logró terminar la preparatoria y en el momento en que me fue canalizada, estaba en el primer semestre de la licenciatura. En la primera etapa de la atención, presentaba ideación suicida y actos para lograrlo, como aventarse de puentes, cortarse las venas, etc. Se establecieron 3 sesiones por semana y su tratamiento se extendió 3 años. Durante estos 3 años tuvo varios trabajos. En el tercer año del tratamiento fue policía, fungía como primer respondiente y logró ascender a comandante. Finalmente decidió regresar a la universidad, retomar sus estudios y actualmente trabaja, cursa el segundo semestre y está muy recuperada. Me solicita regresar a su proceso terapéutico.
En el segundo caso se estableció un tratamiento de sesión diaria de 90 minutos durante 4 meses, ya que la paciente padecía de varias complicaciones médicas con varios diagnósticos médicos, CUSI, sífilis, anorexia, bulimia. Se conformó un equipo interdisciplinario con un internista, cardiólogo, gastroenterólogo, nutriólogo y yo. Se establecieron sesiones diarias. Las sesiones 8 meses fueron 3 sesiones por semana y ya acudí al consultorio. El siguiente año se establecieron 2 sesiones por semana. Al tercer año fue una sesión semanal. Estuvo en tratamiento individual 4 años y 2 más en grupo mixto y abierto. Fue dada de alta, ya recuperada, y decidió regresar a vivir a su lugar de origen. La tercera diapositiva, Amara, por favor. Esta es la viñeta de la señora de 56 años, canalizada por su sobrina. Se escapó de la casa donde vivía con su esposo. En esa casa había cámaras en cada habitación. El esposo la vigilaba todo el día. Se desenvolvía en niveles sociales muy altos. De los relatos de su vida con su esposo, relata cómo cuando estaban en reuniones, él se mostraba muy amoroso al darle la boca a los canapés, pero escogía los que a ella le provocaban rechazo y hacía que se los comiera con una sonrisa. Llegó a León, a un departamento en un edificio propiedad de su hermano. Conoció a su esposo porque trabajó como lavacoches en la casa de sus padres. Su papá le decía que era un muchacho muy estudioso, trabajador y que le convenía mucho. Ambos con licenciatura terminada, y ejerció durante un tiempo su profesión. Ella era antropóloga. Relataba todo tipo de violencia. Fue diagnosticada como psicótica por un psiquiatra en la Ciudad de México. Su esposo la quería recluir en un psiquiátrico. El equipo multidisciplinario la visitaba en su domicilio debido a su condición física y avance de sus enfermedades le impedían salir a la calle. Con estos 2 casos puedo ejemplificar la intervención individual y grupal en el ambiente privado. La cuarta diapositiva, por favor, Mara. En el ámbito público es más complejo. Actualmente soy presidenta del Consejo de Linmujeres, que es una institución paramunicipal, y estamos desarrollando programas de atención a mujeres violentadas. Uno de los programas es Redes de Mujeres, del cual obtuvimos premio internacional por ser modelo para practicar la sororidad entre mujeres. Se acude a los polígonos de pobreza de la ciudad de León, se organizan las mujeres en grupos por colonias, se les dan talleres, pláticas y actividades en las que se les acompaña, se les enseña y se les atiende en sus requerimientos con programas de salud, educación, asesoría legal y atención psicológica. Otro programa más es prevención y atención de la violencia feminicida. Cuando las mujeres acuden al instituto, se les entrevista y si de esa información se detecta riesgo alto en la convivencia, se les busca refugio y son atendidas por las psicólogas, las abogadas y la trabajadora social para dar una atención integral. Normalmente llegan con 2 o 3 hijos menores de 10 años. Las atenciones psicológicas son a tiempo y objetivo limitado con una duración de 6 a 8 sesiones o 15 a 20 sesiones. Esto se determina por la falta de presupuesto y equipo de atención, 2 psicólogas, 2 abogadas y una trabajadora social. La demanda de atención terapéutica provoca que se realicen puras intervenciones de emergencia. Las usuarias son personas de muy escasos recursos y no pueden acudir a consulta privada. Se canalizan a la Secretaría de Salud. Por otro lado, está la atención para las trabajadoras del instituto, en el que se establecen sesiones de contención y la recomendación de acudir a terapia individual o grupal según su preferencia. Quisiera terminar esta presentación compartiéndoles que no ha sido fácil, pero sí muy satisfactorio el camino recorrido. Desde la vida privada a la pública, desde la vida infantil hasta la madurez, desde la óptica individual a la social, desde lo heredado y lo aprendido, desde la construcción de la deconstrucción, desde eso instalado en lo inconsciente y traerlo a la conciencia. La cantidad de pacientes atendidas en la consulta privada, la cantidad de mujeres atendidas en instancias públicas y todo lo que falta por hacer en este tema milenario, desinstalar lo instalado, vencer las resistencias para lograr un bienestar individual y social. Por momentos aparece el desaliento al ver la magnitud de la violencia, pero no podemos desfallecer. Mientras tengamos vida, tendremos fuerza. El acompañamiento de nuestras ancestras, de nuestras pares, nuestras descendientes, todas y todos hemos padecido la violencia con gobiernos dictatoriales, con líderes sociopáticos, con familias reproduciendo la violencia, la injusticia, el sometimiento.
Agradezco a todos ustedes la atención ante tema tan viejo y tan actual, tan complejo y multicausal. Gracias. Muchas gracias, Marta. Impresionante lo que has trabajado, muy, muy impresionante toda la violencia que sufre toda la sociedad actualmente. Y ahora vamos a ver el trabajo y a oír el trabajo de Ricardo Valtierra, que va a ser Cuidando a los que cuidan. Grupo de acompañamiento para residentes médicos. Ricardo, te vemos y escuchamos. Gracias, Fabio. Buenas tardes. Gracias por la organización del evento. Felicidades de antemano. Y vamos a ver, no alcanzo a ver la opción para compartir. Ah, ya. Aquí está. Listo. Ahorita que se ponga. Nada más que se ponga la pantalla, listo. Bueno, pues es compartirles un poco el trabajo que hemos estado haciendo en el Hospital de Alta Especialidad con este programa de acompañamiento psicosocial a residentes de especialidades médicas. Ha sido pues un proceso también largo, un poco como lo que comparte Marta, pues ha sido pensando en poblaciones vulnerables y en contextos difíciles, pues un poco el trabajo ha sido esto. Y esto es, pues la intención es poder compartir un poco, pues algo de lo que hemos podido hacer, con la acotación, obviamente, pues de que falta mucho, ¿no? Pero bueno, siempre poder compartir estas cosas, pues ayuda a socializar y a repensarlo, ¿no? Entonces, les platico, se movió un poco ahí la diapositiva. ¿En qué consiste el programa de acompañamiento? Ha sido un proceso de varios años. Tenemos un poco el contexto ahí en el hospital que, a diferencia de otras instituciones, el Hospital de Alta Especialidad es relativamente joven en cuanto a las residencias que ofrece. Estamos hablando de aproximadamente unos 7 años. Entonces eso nos pone un poco en el contexto de, a diferencia de la Ciudad de México, por ejemplo, de grandes instituciones, incluso aquí mismo, el IMSS, etcétera, otros sistemas de salud, pues aquí tenemos un poco la ventaja de que son generaciones relativamente pequeñas, ¿no? Se ofrecen además pocas opciones de especialidad, entonces eso de alguna forma nos da la ventaja de tener una población relativamente pequeña, a diferencia, les digo, de otras, en donde francamente el acompañamiento pues es prácticamente inexistente, un poco de entrada por el gran volumen, ¿no? Y la otra gran ventaja, que a lo mejor también esa es una gran diferencia respecto a otras instituciones, es que desde la parte de enseñanza pues ha habido siempre un gran interés y una gran facilidad y una gran inquietud por generar otros sistemas educativos, que es un poco el reto, ¿no? Y que pensando en estos paradigmas, pues un poco el reto es ese, ¿no? Generar otro paradigma educativo diferenciándonos del común, siguiendo un poco con lo de Marta, y yo creo que ahí encontramos ya un punto en común. El paradigma de formación médica es un paradigma muy violento, ¿no? Entonces, un poco la intención ha sido tratarnos de diferenciar o de salirnos y ofrecer una alternativa a este paradigma violento, ¿no? Un poco del de la sangre con, a lo mejor no es la sangre con, digo, la letra con sangre entra, sino la letra con guardias entra, ¿no? Con guardias de castigo. Entonces, podernos salir un poco de ese. Entonces, tenemos un programa que consiste en los siguientes puntos. Tenemos un grupo de acompañamiento, que es prácticamente la experiencia que quiero compartirles hoy, con una orientación de grupo Balin y de desarrollo de habilidades de comunicación. Tenemos talleres de inducción y de proceso, es decir, cuando entran los residentes, se da un taller de inducción desde cuestiones muy operativas de
el expediente clínico, etcétera, etcétera, dónde están los baños, etcétera. Y siempre hemos tratado de rescatar, y afortunadamente siempre lo hemos logrado, rescatamos dentro de toda esta programación un espacio de inducción desde la parte psicosocial, es decir, un poco ver, favorecer una cohesión grupal y también ayudarlos un poco como a aterrizar, ¿no? Es decir, vienen de esta revolución emocional que significó haber pasado el examen nacional de residencias y que pareciera que es todo miel sobre hojuelas, pero la realidad es que en muchos casos hay una serie de situaciones personales que se emparejan a esta alegría del haber pasado y del haber logrado entrar dentro de miles de aspirantes un lugar en alguna institución, porque en algunos casos, por ejemplo, tenemos chicos o chicas que técnicamente estaban ya trabajando y que incluso tenían un ingreso ya bastante decoroso, y entonces dejar todo ese ingreso para convertirse en estudiantes, en soldados rasos, etcétera, pues para muchos implica pues un golpe, ¿no? Sí, sentimientos encontrados, diría, ¿no? Sí, por un lado es esto que tanto anhelaban, pero al mismo tiempo implica, en términos operativos, pues una dificultad. O en algunos otros casos, también el tema familiar, por ejemplo, ¿no? Algunos ya están casados, o algunos tienen hijos, entonces de repente es una situación como, algunos lo expresan como arrancar de raíz, ¿no? Lo que ya era una vida, etcétera, y entonces dar un volantazo, un golpe de timón, para conseguir esto que tentativamente lo visualizan como una posibilidad de obtener un mejor futuro para esa familia que están semi-abandonando, para ese trabajo con un buen ingreso, porque en teoría tendrán un mejor ingreso cuando tengan ya la especialidad, etcétera, ¿no? Tenemos en ese sentido, también se acompaña con una línea de contención psicológica individual, es decir, un poco a demanda, ¿no? Los residentes, y en ese sentido hemos tratado de ser siempre como muy respetuosos, ¿no? Porque en particular frente a esta contención individual, pues ha habido siempre como una intención, hemos tratado de ser lo menos patologizante posible, ¿no? Es decir, la intención no es patologizar ni llenar de diagnósticos a los residentes, ¿no? Sino de entrada ofrecerles un espacio de escucha, ¿no? De escucha individual, en donde puedan ellos pues pensar lo que les está sucediendo, ¿no? Contactar con sus recursos, etcétera, más que someterlos, como en la mayor parte de las instituciones, meterlos al carril psiquiátrico y atenderlos en ese sentido, ¿no? Obviamente con el riesgo de la medicalización, etcétera. En los casos que llegamos a detectar, pues tratamos de acompañarnos siempre ciertamente con la parte psiquiátrica, pero no es como ese enfoque de entrada, ¿no? Sino más un enfoque de acompañamiento. Tenemos también la otra parte que es las sesiones de retroalimentación y seguimiento con profesores. Es decir, así como nadie les ha enseñado a ser residentes, pues también a los profesores nadie les ha enseñado a ser profesores de residentes, ¿no? Es decir, como sabemos que pasa con la educación, el hecho de que seas un buen profesionista no necesariamente es compatible con que seas un buen profesor. Entonces, hay algunos muy buenos médicos, pero que no han podido desarrollar completa o suficientemente habilidades en didácticas o en el acompañamiento a alumnos, ¿no? Sobre todo en este tipo de formaciones, que son formaciones muy cercanas, ¿no? De mucha intimidad, ¿no? Es el profesor que comparte sus pacientes con sus alumnos, etcétera. Esta formación que llamamos o que analizamos desde todo lo que nos da el análisis institucional de instituciones casi totalitarias, ¿no? Entonces, de formaciones como muy totalitarias, en donde literalmente son educandos que prácticamente viven en el hospital, ¿no? Entonces, pues también a los profesores, pues la idea es poderles dar este acompañamiento, ¿no? Y en ese sentido generar un trabajo en equipo. Y que en ese sentido también lo que estamos tratando de generar, lo que que es de lo que ha sido a lo mejor un poco más complicado, la parte de la capacitación al cuerpo de profesores, ¿no? En este sentido, como todas las residencias están avaladas por la UNAM,
pues en ese sentido también siempre está la UNAM como muy preocupada por esto, ¿no? Por generar espacios y oferta de capacitación para los profesores. Y finalmente, bueno, tratar de sistematizar en la medida de lo posible pues todo este proceso, ¿no? Ir generando un modelo que en ese sentido pues podamos compartir y podamos, pues en esta propia sistematización, pues poder repensar, ¿no? El proceso. ¿Qué sirve? ¿Qué es útil cambiar? Etcétera, ¿no? Y en ese sentido, muy en concreto, pues quisiera compartirles en este tiempo que me queda, pues brevemente como lo que fue una experiencia que tuvimos el año pasado con un grupo en particular con los residentes de medicina interna. Tuvimos un grupo de marzo a septiembre, nos estuvimos viendo de manera semanal. Es importante mencionar que ya se habían tenido algunas experiencias de grupos, pero no habían sido muy fructíferas porque siempre pues el trabajo y la demanda del servicio pues siempre ganaban, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas que tuvimos o de los grandes logros que tuvimos en este grupo fue podernos coordinar con el profesor titular de medicina interna para que se pudiera integrar dentro de su programación semanal. ¿Qué significó esto a grandes rasgos? Pues que tenían como todo el permiso desde su profesor para poder asistir a la sesión, ¿no? Entonces estuvimos trabajando una sesión, 1 hora por semana, ahí en las aulas del hospital, y los alumnos fueron, pues, de los 4 años. Medicina interna se realiza en 4 años, entonces fueron residentes de primero, segundo, tercero y 4º año, ¿no? Al principio se mostraban como reticentes a esto porque la formación médica es una formación muy jerárquica, ¿no? Entonces, de repente, tratar de ofrecerles un espacio horizontal frente a esta formación tan horizontal, perdón, tan vertical, pues al principio, pues siempre es amenazante, ¿no? Porque entonces todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿no? Es decir, el R1, como se le dice al más joven, al último que ha ingresado en la cadena, entonces pues siempre se piensa mucho las cosas, ¿no? Porque el de 4º año, pues un poco la sensación es que su vida depende de lo que diga, ¿no? Entonces es esta sensación de si de repente el de 4º año pues, lo ha traído en jabón, como decimos, pues no es tan fácil expresar que he estado muy estresado porque mi R4 me trae en friega, ¿no? Entonces, al principio, y lo fueron expresando, ¿no? Y en ese sentido fue ayudando y fue ayudando a generar este espacio de confianza en donde era un poco esta invitación de, a ver, tratemos de quitarnos un poco la jerarquía, ¿no? Y aquí no hay R1 ni R2, aquí todos estamos, o todos están en la misma condición. Y entonces fue ir generando este proceso de confianza, ¿no? Este espacio libre de juicio, les decíamos, ¿no? Y que de alguna forma en algunas expresiones, pues ellos lo iban manifestando, ¿no? Como pues obviamente al principio a lo mejor con un aire de broma o de burla incluso, como de, ya vamos a la terapia, o ya vamos a la hora del relax, etcétera. Y que se fue transformando pues como en esta hora de poder hablar sin pensarlo tanto, ¿no? O sea, sin tanta ecuación, sin tanta exactitud, ¿no? Sino pues es la hora de poder hablar de lo que me pasa, ¿no? Y de lo que siento, de cómo me ha ido en la semana, etcétera. Siempre como animándolos, ¿no? A aprovechar este espacio, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que puedo reflexionar o que pudimos reflexionar un poco en torno a esta experiencia de vernos durante una semana, durante este tiempo, dentro de las instalaciones del hospital, con todo el trajín que implica, porque obviamente pues, las sesiones estuvieron no exentas de, pues es que no llega porque el paciente se complicó, es que está haciendo un procedimiento, es que ahí viene porque se complicó alguna situación, etcétera, ¿no? Pero en la medida de lo posible fueron ubicando como la importancia de rescatar y de proteger esa hora, ¿no?
y que pues tenía que ver con un esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, confirmamos de alguna forma esto, que el campo médico está profundamente jerarquizado y en ese sentido el esfuerzo o la posibilidad de generar un espacio libre de jerarquía, no porque se tenga que hay un aspecto positivo de la jerarquía, ¿no? En términos de orden, en términos de responsabilidad, etc. Pero eso no significa que todo tenga que estar jerarquizado, ¿no? Y que sobre todo no haya una posibilidad de pensar la jerarquía, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, algo que fuimos viendo fue pues este incremento en la observación analítica, ¿no? De pensar un poco el cómo estoy implicado en el proceso, ¿no? De empezar a hablar, que es un poco también lo que ofrece pues la metodología Balin, ¿no? De estar pensando solamente en el paciente, en lo que necesita, etcétera. Pues fue esta posibilidad de irme pensando en el proceso, ¿no? Que se fueron logrando pensar un poco más en la relación, ¿no? Ya no solo era hablar del paciente en términos de una colección de síntomas, sino de a mí qué me pasa con el paciente, ¿no? Y que en ese sentido, pues pudimos, en algunos casos, constatar una suerte de mejoría en la comunicación con los pacientes, ¿no? Sobre todo, poder, desde la reflexión de este exceso de responsabilidad, ¿no? Fue un poco un espacio de ir generando un espacio para administrar la responsabilidad, ¿no? Y que en ese sentido, pues posibilitara más una praxis desde una experiencia más emocional. Y que en ese sentido, pues esto favoreció en muchas ocasiones, pues un espacio de mucha catarsis, ¿no? Es decir, de repente encontrarnos con que en una semana habían fallecido 4 pacientes y entonces poder expresar lo que había pasado con esos pacientes y con sus familiares, pues fue ayudando mucho, ¿no? Fue descomprimiendo como tal, pues ansiedades y frustraciones producidas por el trabajo. Y que en ese sentido, pues daba un poco apertura a nuevas posibilidades en el manejo de los pacientes. Por lo menos apertura en términos de pensar que tal vez las cosas se puedan hacer de otra forma, ¿no? Que mi sentido de responsabilidad se puede hacer desde otra perspectiva, ¿no? O pararme de otra forma. Y que en ese sentido, bueno, frente a esta sensación de de vivir las experiencias como un fracaso y poderlas ver como aprendizajes, pues obviamente eso mejora la satisfacción, ¿no? Y al final, bueno, que obviamente en un grado muy, muy mínimo, pero al menos dentro de, y que ahora lo vemos, ¿no? Lo constatamos con la forma en cómo reciben a los nuevos residentes, es decir, estos que ya vivieron este grupo, recibir a los nuevos residentes se huele otro, se ve otro matiz, ¿no? Entonces, cualitativamente hablando. Y que favorece un enriquecimiento del ambiente institucional. Y que en ese sentido, juntándolo un poco, porque bueno, hemos seguido trabajando y pues hemos tenido que adaptar, este trabajo se hizo básicamente el año pasado, y que bueno, ahora con todo esta de la contingencia, pues hemos seguido trabajando y pues obviamente hemos tenido que repensar muchas cosas, ¿no? O se nos han abierto como algunas líneas de reflexión que antes a lo mejor por la dinámica, por el trajín, estaban un poco vedadas, ¿no? Y entonces, pues vemos pues como la importancia de contribuir con un mayor análisis sociológico, ¿no? Cuestiones como campo, hábitus, médico, el capital, es decir, como todo esto que es el currículum oculto, ¿no? Es decir, ¿qué se gana con y qué se está en juego, ¿no? En la formación, no solo en términos técnicos, médicos, sino en términos sociológicos, porque pues de alguna forma este es el origen de muchos conflictos, es decir, al apoyo psicológico no acuden porque no les sale el procedimiento, ¿no? Acuden porque sienten que están en riesgo sus capitales, sus hábitos, etcétera, ¿no? Sus expectativas se desacomodan, ¿no? Frente a lo que esperaban tanto del hospital de su formación como de ellos mismos, ¿no? Otro de los aspectos muy importantes que el COVID ha puesto en relieve y que varios autores, por ejemplo, en particular Tizón, con el libro que escribió por la pandemia, es esto que
tiene que ver con todo este análisis del narcisismo, ¿no? Es decir, el personal sanitario se cayó en la cuenta que se convirtieron en vectores, ¿no? Es decir, esta experiencia que muchos referieran como que lo que más les estresaba era esta sensación de que ellos se pudieran convertir en la fuente de enfermedad en sus familias, ¿no? Es decir, que pasar de ser la fuente de alivio para sus familias, convertirse ahora en la fuente de muerte incluso, ¿no? Que por mi culpa se pudieran morir. Y entonces desacomodarse toda esta estructura narcisista de, pues nosotros somos los buenos, nosotros somos los poderosos, nosotros somos los que sabemos, etc. Y de repente encontrarse con no sabemos y somos agentes de riesgo, ¿no? Y que en ese sentido finalmente, pues la gran reflexión es pues la soledad de la sanidad, ¿no? En particular para el personal sanitario, médico, de enfermería, pues darnos cuenta que están en una situación de mucha vulnerabilidad, porque están muy solos, ¿no? Y entonces poder pasar de esta crítica muy superficial de la medicina se ha deshumanizado, a poder pasar a la medicina está en una situación el ejercicio de la medicina está en una situación de vulnerabilidad. Y entonces, como sociedad, pues también cómo podemos pensar, cómo podemos generar fuerzas o estrategias para generar una sanidad más acompañada, ¿no? Lo resumo en la frase de no podemos pedirles a los residentes futuros especialistas que sean buenos acompañantes de sus pacientes y de sus familias si no les damos a ellos una experiencia de acompañamiento, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la experiencia que quería compartir con ustedes y bueno, agradecer el espacio y pues pasar ahora a las indicaciones que tengamos para el conversatorio. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a los tres. Leonor, Marta, Ricardo, gracias por sus trabajos. Realmente nos han hecho pensar, sentir y sentir mucho, ¿no? Entonces yo les propondría que empecemos a ver si hay alguna primera reflexión que tuvieran entre ustedes, dado que nuestra mesa habla sobre esto, precisamente nos propone reflexionar sobre los fenómenos contemporáneos, ¿no? Y entonces, a ver, tenemos una primera invitación de Leonora, una reflexión muy amplia, muy profunda y de fondo, y la propuesta de Marta, a ver estos grupos de violencia que son atendidos o en la práctica privada o en la asistencia pública, ¿no? Y lo de Ricardo, que es una experiencia de acompañar a los grupos que atienden a las personas que son cuidadas y tratadas en los hospitales, ¿no? ¿Hay alguna cosa que ustedes tres, pudieran agregar de antemano, antes de que les pase una pregunta que tengo aquí en especial para Ricardo? ¿Sí? Mientras la pensamos, Ricardo, te leo la que preguntan, dirigida a Ricardo. ¿Qué diferencias consideras que existen a nivel contratransferencial en el trabajo con la población hospitalaria, las mujeres violentadas y otras poblaciones? Yo creo que la principal diferencia es esta parte, pensándolo desde el poder, ¿no? Y que, híjole, es que relacionándolo con el tema de poblaciones violentadas, el asunto es que el personal sanitario está muy violentado, ¿no? En su formación, porque además el mismo hecho de la enfermedad es un hecho muy violento. Los hospitales están llenos de violencia, ¿no? Entonces yo creo que el primer reto contratransferencial es tener muy clara la parte violenta o violentada de uno mismo, ¿no? Es decir, tener como muy claro que estás frente a una persona o un grupo que es vulnerable, ¿no? Y obviamente pues la primera parte es tener muy claras tus áreas vulneradas, ¿no? Para que entonces no se revuelva con la vulnerabilidad
del grupo al que se está atendiendo, ¿no? Entonces, y que en ese sentido desde el poder, de repente el espacio sanitario puede llegar a imponer mucho, ¿no? Porque además es un espacio como, en esta idea totalitaria, es un espacio como muy, el discurso médico es un discurso como muy imponente, ¿no? Culturalmente hablando, el respeto, el médico, bueno, les decimos doctores incluso, ¿no? Aunque solo tengan la licenciatura. Entonces, impone, y entonces es poder entender esta imposición desde esta dinámica jerárquica, violenta, etcétera. Y entonces, cómo poder ofrecer una alternativa que facilite otros espacios. Bien, Ricardo, gracias. Yo estaría también pensando y sintiendo que esta pregunta quisiera replantearla con palabras distintas, pero que la den una mayor propuesta de comentarios. Miren, yo creo que les preguntaría a los tres si lo que hemos estado escuchando, en particular los grupos de violencia o víctimas de violencia que atiende Marta, o los otros grupos de acompañamiento que atiende Ricardo, si en estos grupos los sentimientos de ustedes, y podríamos incluirnos, cuando menos nosotros cuatro, nuestros sentimientos son particularmente distintos hacia una población, las mujeres que son violentadas, que atendemos en el ámbito particular o en el ámbito público, o a los médicos a los que acompañamos, y ahí yo puedo también hablar mucho porque vengo de tener una experiencia de hace algunas décadas, pero sí lo viví, esta jerarquía, esta intensidad y rigidez en el aprendizaje, ¿no? Y esta jerarquía del residente 1, 2, 3 y todos los demás que siguen en el escalafón hacia arriba. Pero cada una de estas situaciones a cada uno de nosotros nos puede estar haciendo sentir algo. Creo que esta es la petición que nos hace la pregunta. ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Lo pudieran comentar? Yo podría comentar que antes de estudiar psicología estudié 2 años medicina y que soy hija de médico, ¿no? Y esa parte que justamente fue la que me hizo a mí pensar de cambiar de giro y de carrera, ¿no? O sea, yo desde aquellos entonces, yo me fui de 17 años a estudiar medicina y por supuesto que ya veía todo esto que plantea Ricardo. Sí. Marta, se interrumpió tu comentario. Decía que justamente todo esto que plantea Ricardo y que desde mi mirada, porque también tengo pacientes médicos y pacientes enfermeras, trabajadoras sociales también, de qué maneras de la carrera de medicina y luego los hospitales en la continuidad de la especialidad. Y tengo muchos amigos, pues, o sea, casi todos los que fueron mis compañeros de prepa son médicos, ¿no? Y cómo les hubiera servido poder estar en un espacio terapéutico. Pero respondiendo a tu pregunta, Flavio, a mí me provocaba un malestar hablando de lo que plantea Leonor en términos del malestar, un malestar de poder ver el malestar de los otros, ¿no? Que también lo viví. Y entonces en términos contratransferenciales, bueno, obviamente en el espacio, en mi espacio terapéutico, psicoanalítico, con mi analista, revisábamos toda esa parte que tiene que ver con lo que uno siente, ¿no? Y desde dónde trae uno esos sentires, ¿no? Y de qué manera, como tramitarlos, como metabolizarlos, ¿no? Y que es importantísimo, creo, muy, muy importante estar en una constante revisión de qué nos pasa a nosotros con todo eso que escuchamos también, ¿no? O sea, nos puede provocar mucho dolor, ¿no? Nos puede, por lo menos yo sí lo he vivido, ¿no? Sobre todo con las viñetas que les presenté, que no son los únicos casos que he atendido,
Y entonces en ese sentido se ponen en la mesa del análisis la vulnerabilidad, la estructura ideológica, la economía que no tiene que ver con el dinero económico material, sino la economía en términos de energía. Yo lo viví mucho tiempo, como a los residentes, cuando se equivocan, los castigan dejándolos más horas de guardia, por ejemplo, ¿no? Y que como si no pudieran pensar en la estructura de enseñanza, que entre más los castiguen de ese modo, menos asertivos y menos se da una buena atención. Entonces, son cosas que ahora los jóvenes estudiantes ya no se dejan tanto, ¿no? Ya están, inclusive ha habido manifestaciones de grupos que están en la enseñanza médica ya en la residencia, ¿no? Y que esa fuerza que pueden tomar como grupo, ¿no? Que puede estar vista desde esto que acompaña a Ricardo, a mí me parece muy importante, muy, muy importante, como sería el acompañamiento que nos hacemos las mujeres, ¿no? Cuando se hace una manifestación, lo digo porque pues acá en León hemos estado viviendo ese tipo de manifestación con la cuarta ola de las jóvenes ahora, ¿no? Que ya no son tan decentitas como éramos en mi generación, ¿no? O sea, no éramos tan abruptas, ¿no? O sea, sí repelábamos, sí decíamos, sí hablábamos, pero ya ahora las manifestaciones están teniendo otro giro. Y entonces, en ese sentido, creo que el repensarnos constantemente, Leonor mencionaba cómo en LEGRAC hemos tenido reuniones en las que compartimos tanto lo que estamos haciendo como lo que estamos revisando, y yo se los decía en alguna reunión, para mí esos espacios son enriquecedores a más no poder. Yo esperaba con ansia, porque la hacíamos cada mes, la suspendimos ahora por el Congreso, y yo espero realmente, esa es una expectativa que yo tengo, que ojalá retomemos en LEGRAC ese espacio constante, que se quede establecido, porque el acompañamiento que nos podemos dar quienes estamos en esto también nos sostiene, nos contiene, ¿no? Y podemos pensar cosas que al escucharnos unos a otros, a mí me ha parecido excelente, he podido entrar a algunas de las conversatorios de AMPAC y no saben, me siento súper feliz, estaban hablando del éxito hace rato y que los valores, y decía, pues mi en este cuadrito, ¿verdad? Mi felicidad de estarlos escuchando. O sea, para mí eso es maravilloso, ¿sí? Y bueno, eso sería mi... Sí, sí, gracias, Marta. Sí, Leonor, ¿quieres decir algo? Me gustaría compartirles que ¿sí se escucha? Sí, sí, te escuchamos, Me Leonor, sí. gustaría compartirles que este trabajo que les he presentado eh, lo he tenido presente revisando pues con cierta profundidad a diferentes autores psicoanalíticos y esto ha sido para mí una contención, al igual que los grupos que menciona Marta de la supervisión que tenemos en LEGRAC, porque de alguna manera le ponen nombre a lo que estamos viviendo y le ponen nombre a también la identificación que podemos tener con esas situaciones que están viviendo los pacientes. Yo tengo un grupo de pacientes, padres de familia, que igual piden que ejercicios de relajamiento, como cómo le hago con mi hijo que no quiere aprender, que está subiendo 20 kilos de peso, que yo ya no lo soporto, ¿no? Desde todas esas cosas en una misma sesión hasta la muerte de la mamá de alguna de las mamás, ¿no? La abuelita de algún niño. Y esto se tiene que trabajar en ese instante, no se puede uno tomar el tiempo para verlo la semana que entra, el mes que entra, porque es muy urgente la necesidad de los pacientes en ese sentido. Y entonces tenemos que abordarlo de inmediato, entrar con nuestras herramientas y salir con ellas. Y después nosotros sistematizar nuestra experiencia y llevarla al grupo de supervisión de psicólogos de LEGRAC. Entonces, también como Marta, yo considero que ha sido un espacio de contención y un espacio de reflexión
porque lo que básicamente está teniendo la población actualmente es no solamente una desobediencia de proteger su salud y su vida con el cubrebocas y con las medidas de distanciamiento social, sino que se están enfrentando con lanzarse de manera suicida a fiestas, a reventones, a manifestaciones sin protección. Entonces, estamos viviendo una época en donde tenemos que anteponer la reflexión al acto, ¿no? A la actuación. Y es muy urgente que nosotros estemos conscientes de la contraidentificación que tenemos que manejar, ¿no? Y tenemos que sistematizar, básicamente. Gracias, Leonor. Tenemos dos preguntas que les pediría que las pudieran comentar sin extenderse tan ampliamente. Miren, la primera muy directamente va conectada con el trabajo de Ricardo y que además de que lo que pide le agregaría otra petición más a Ricardo, porque la pregunta va dirigida a que nos comentaras, Ricardo, ¿cuál es esta situación que sucede entre los residentes de nuevo ingreso y los residentes que ya ascendieron en la escala jerárquica, el de segundo, tercer grado, el residente 3, el 2, ¿no? Experiencias que son muy vividas intensamente por los nuevos. ¿Qué tanto se puede trabajar? ¿Qué tanto se ha logrado explicitar, ver, reflexionar sobre este fenómeno de como desquite? Porque así me ha tocado hace tiempo vivirlo, ¿no? De que los de arriba se desquitan lo que vivieron en el abuso o maltrato que sufrieron, pretenden o intentan a veces desquitarse con los que vienen de nuevos, ¿no? Ese sería uno. ¿Qué tanto este fenómeno, Ricardo, lo has podido ver, observar y en esta experiencia que has tenido con este grupo de residentes lo has podido trabajar, ¿no? Esa es una para ti. Y la otra para Marta concretamente es, ¿cuáles son los autores de orientación psicoanalítica o psicoanalíticos que prohíben o que que contraindican el abordaje de la violencia en mujeres o hombres? Sí, ahí la vas pensando, por favor, para que también nos hicieras un comentario breve. Sí, te escuchamos, Ricardo. Gracias. Pues es un abordaje amplio, es una situación que tiene como varias aristas. Yo diría que en un primer lugar tiene que ver con esta famosa frase que se da mucho en los ámbitos hospitalarios en la formación, de decir, a mí me fue peor en mi residencia y no salí tan mal, ¿no? Entonces, como una especie de sello de garantía, y vean qué buen médico soy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se parece mucho a lo de los padres, conectándolo con lo que comentaba Leonor, ¿no? Es decir, pues a mí me dieron cinturonazos y no me fue tan mal, ¿no? No quedé tan loco, entonces seguramente, pues una nalgadita no le hace daño, ¿no? Entonces, con los residentes sucede lo mismo. ¿Cómo hemos podido un poco eliminar eso? Yo creo que han servido varias cosas. Una, los talleres de inducción, en donde tratamos como de hacer un fenómeno homogenizador, es decir, tenemos un ejercicio, por ejemplo, muy particular que es la línea de la vida, ¿no? Tratar de ubicar cómo llegaron a ese momento. Y entonces cuando comparten todos, es un grupo pequeño, se facilita ese compartir, y entonces se dan cuenta que todos vienen de historias complicadas, ¿no? Es decir, que el hecho de estar ahí reunidos en su primer día de residencia no fue cosa fácil, ¿no? Entonces, hay un fenómeno, yo siento, como de respeto, de decir, híjole, pues no me imaginé que tú vinieras de una historia más difícil que la mía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ayuda. Y lo otro es hablar mucho con los profesores, ¿no? En este acompañamiento también de los profesores, como para que los profesores paren un poco esa inercia de, pues como del castigo, ¿no? Y ayudarlos a pensar otras formas de corregir errores, de educar, ¿no? A los residentes. Y entonces es un trabajo que va en lo personal mío, pero con los profesores, la coordinación de enseñanza, etcétera, ¿no? Es decir, y ser como muy enfáticos en no queremos otra opción, ¿no? A lo mejor no sabemos exactamente cuál, pero sabemos cuál no queremos, ¿no? No queremos las guardias de castigo, no queremos las humillaciones. Entonces, ser como muy enfáticos y decirlo muy directamente, no queremos que haya humillaciones, ¿no?
Sí queremos que haya corrección, pero no queremos violencia. Yo creo que es un poco lo que ha ayudado, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Muy cierto, ¿no? Y además es un fenómeno que se ve en los residentes y agregaría que ya que los residentes salen de su preparación, sus años de entrenamiento, luego sigue el médico adscrito, el jefe de sala, el director y todo el escalón que va también haciendo toda una relación vertical que generalmente tiene implícita una opresión o una explotación. Sí, Ricardo. Además, es que hay un fenómeno muy curioso que es, todos entran con la firme convicción de no repetir lo que les pasó a ellos, ¿no? Es decir, el R2, el R1 termina su primer año con la firme convicción de decir, yo no voy a ser como fueron mis R+. Sí. Y sin beberla ni tamerla y ni saber cómo ni cuándo, empieza a repetir esos patrones, que es un poco esto que comentaba Marta, ¿no? O sea, es esta parte cultural, es esta parte inconsciente de la cultura, del malestar de la cultura finalmente, de cómo de repente van ellos trayendo el látigo, ¿no? Que abandonaron al principio, pero entonces de repente aparece un látigo en escena, ¿no? Así de, ¿y este látigo quién lo trajo, no? Pues si ya está aquí hay que usarlo, ¿no? Entonces, pues obviamente el reto es decir, a ver, paren, ya trajeron el látigo, hay que guardarlo, así como a los niños les quitan cosas en la escuela, ¿no? Te lo doy al final del año. Sí, así es, sí. Todavía nos quedan unos minutos, entonces le pediría a Marta si nos puedes decir algo sobre esto que preguntaban. ¿Sí? ¿Cómo no? No te escuchamos, Marta, probablemente... Un psicoanalista que diga que está prohibido. ¿Me escuchan ya? ¿Me escuchan? Ya, así ¿Sí me escuchan ya? Así te escuchamos muy bien. Yo no he leído a ningún psicoanalista que diga que está contraindicado. Lo que pasa es que en términos de la atención de la violencia de género, se requiere intervención de emergencia, ¿sí? Y terapias breves, ¿no? Y en las terapias breves difícilmente, y lo digo por el caso que presenté, a la ONG que estaba pagando decía, oye, ¿cuánto tiempo? ¿No? Y yo le decía, a ver, es que no le voy a dar 3 meses de terapia. O sea, ella lo que requiere es más tiempo en lo que ella se recupera de todo lo que le despojó la violencia. Y por supuesto que con una intervención breve no voy a ponerme a psicoanalizarla en ese sentido. Y justamente la duración fue de 3 años porque luego la Procuraduría se hizo cargo del pago, ¿sí? En términos de las instituciones, o sea, es tal la demanda, Flavio, que no nos damos abasto, o sea, no se puede establecer un tratamiento psicoanalítico para hacerlo, ¿no? O sea, son terapias breves, lo puse allí en mi ponencia, son de 20 sesiones cuando mucho, ¿sí? Y entonces no nos da como para establecer un tratamiento psicoanalítico. Eso no quiere decir que quienes estamos en ese tipo de atención no reflexionemos de cuántas cosas están instaladas y cómo tendría que ir siendo la intervención. Por eso digo que no he leído a ningún psicoanalista que diga que no. Sin embargo, sí creo con el conversatorio que fue el día de ayer, que me pareció muy acertado de qué manera tenemos que incluir más elementos en lugar de quedarnos como muy ortodoxos, ¿sí? En un silencio que a la paciente o a los pacientes pues, no tan silentes nosotros, pues, ¿no? En términos de la intervención que se puede hacer y conectando un poco con lo que decía Leonor, justo yo ahora en la pandemia abrí otro grupo que todo es por internet, todo es por videollamada, ¿no? Y me solicitaron justamente 2 sesiones por semana, ¿no? Yo en mi vida había vivido yo que un grupo me solicitara otra sesión, ¿no? Cosas de este tipo que justamente por la emergencia de lo que estamos pasando necesitan como más tiempo y no nada más una sesión a la semana, por ejemplo, ¿no?
Y entonces sí puedo decir que no he leído a ningún psicoanalista que diga que no, pero cómo se constriñe entre la prisa, ¿no? Y la parte que yo sí digo, cuando estamos lentos, leyendo a Carlo Nore, ¿no? Se da un proceso diferente, no es lo mismo el fast food que el slam, ¿no? O sea, son dos momentos que este virus vino a descubrir un montón de cosas que estaban soslayadas, ¿no? Estaban medio tapadas, como lo decía Ricardo, ¿no? Así es, sí. Pues creo que oportuno también había que puntualizar de que las reglas del psicoanálisis clásico ortodoxo no son aplicables para la atención de la violencia. Creo que por ahí se conecta la pregunta que formularon y que lo que sí es importante es ver y adecuar un encuadre y un contrato que requiera la atención de la emergencia que se atiende en la violencia, ¿no? Y que no solamente se ubica en la atención puramente emocional o psicológica, sino también en todas las otras cosas en el ambiente físico, contextual y en el espacio cultural también, ¿no? Entonces sí tiene que ser adaptado, modificado, ampliado, precisado, la nueva manera de abordar estos problemas de violencia, ¿no? Así Mira, hay es. otra pregunta que se me hace muy oportuna, que ojalá y la podamos comentar. Tenemos 8 minutos, pero si nos los repartimos, quizá le toquen más a Ricardo porque directamente va conectada con su grupo. La pregunta dice así: ¿hay avances a nivel institucional para considerar la necesidad de los espacios de contención para evitar el desgaste emocional de quienes trabajan con la salud? Llevo en esto más de 15 años. Desde esa experiencia diría que sí, porque haciendo como el recuento de los primeros años en donde se me quedaban viendo raro, ahorita ya el discurso, sí creo que al menos en el discurso hay más facilidad, ya no me ven raro y ya es más fácil que digan, ay, sí hace mucha falta. Creo que en ese sentido incluso los mismos residentes ya desde las facultades ya está permeando un poquito más el discurso, pero sigue haciendo falta pues el gran reto de lo institucional, ¿no? De institucionalizar, de ese, ay, sí, hace mucha falta, o ay, qué bueno que hay, a operativizarlo, ¿no? A meterlo en los horarios, a dejarle un espacio, a que el adscrito le dé chance y le diga, ok, ponemos a fulanito a que haga tus procedimientos para que tú te vayas a tu grupo. Ese tipo de cuestiones operativas depende mucho, pues, como de la institución, y en ese sentido también creo que por parte de por ejemplo, la Secretaría de Salud, sigue haciendo como mucha falta, ¿no? En ese sentido creo que la Secretaría de Salud no se ha metido mucho en el discurso y mucho menos en lo operativo, ¿no? Entonces es deseable que, por ejemplo, desde instancias más arriba, como la propia Secretaría, se permeara como más el discurso, ¿no? Exacto, sí, así es. Sí, Leonor, Marta, un breve comentario sobre esto. Bueno, yo creo que yo incluiría a varias secretarías, ¿no? O sea, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a todas las secretarías, ¿no? Que desgraciadamente todas las secretarías tienen más un factor político que un factor humano, ¿no? Y lo digo porque, bueno, he trabajado en distintas instituciones de salud y de educación. Y de qué manera tenemos los que nos dedicamos a esto, como Ricardo, como Leonardo, como yo, eh, como ir como la humedad, ¿no? Entrando, ¿no? Para que se pueda ir quedando, ¿no? Una humedad que sí funcione. De hecho, dentro de lo que es la violencia de género, yo creo que los movimientos feministas han logrado poner en la mesa, ¿no? Temas que antes ni por ningún lado se escuchaban, ¿no? Que nos ha costado, bueno, varios años, ¿verdad?
porque yo creo que son 200 años en los que se ha ido haciendo, y que ahora en ese sentido, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación, y en todos los niveles, desde lo preescolar hasta los posgrados, se tendría que ver, ¿no? Cómo enseñar, pues por lo menos a problematizar lo que se está viviendo, ¿no? O sea, de cuestionar. Desde mi punto de vista, creo que nos falta mucho todavía por hacer, y yo digo que sigamos haciendo. Exacto. Sí. Brevemente, Leonor. Yo creo que el sector médico es el sector más vulnerable ahorita en la pandemia, el más violentado, y también es el que le ha tocado ser héroe a fuerzas, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría que los procesos que se llevan con los grupos, tipo Balin, tipo grupo operativo y todos los grupos que se puedan nombrar en este espacio, pudieran hacer una intervención que dejara claro que el médico no es un héroe a fuerzas. Tiene que tener la posibilidad de simbolizar y ver que él tiene que ser agente también de cambio y de autocuidado del paciente, ¿no? Que el paciente pueda cuidarse a sí mismo, que extienda estos cuidados a toda su familia, que pueda recomendar un análisis personal para poder simbolizar lo que está ocurriendo en este momento. Yo sé que los médicos tienen una preparación de mucha memoria, muy concreta su preparación. Son muy, muy inteligentes en esa parte, pero les faltan los procesos de simbolización de qué me está pasando a mí, cómo me puedo cuidar yo, cómo me puedo alimentar yo, cómo puedo hacer ejercicio yo dentro de todas esas horas tan extenuantes de trabajo. Y a mí se me haría como muy importante redoblar los esfuerzos para atender esta población desde el gobierno, desde las directivas de salud mental y desde las directivas de los hospitales. Es un tema prioritario que creo que tendría que tener más presente nuestras autoridades. Muy cierto, sí, así es. Como que sería una muy, muy importante conclusión de que todos los que trabajamos en la salud mental, terapeutas, analistas, necesitamos colaborar muy de cerca en todos estos grupos de apoyo, de atención a todos los profesionales de la salud que están ahora en este frente directamente luchando contra los pacientes que sufren la pandemia. Y sí, ese es un trabajo que seguramente nos va a tocar y nos va a seguir tocando, que con mucha responsabilidad deberemos seguir adelante en ese trabajo, ¿no? Oigan, pues está terminándose nuestro tiempo y no me resta más que a Leonor, a Marta y a Ricardo, de veras agradecerles mucho su trabajo, su participación y que nos hayan compartido su experiencia, que de veras nos trajeron cosas muy importantes, muy pensadas, lo que nos trajo Leonor para reflexionar. Marta, con mucho sentimiento, los ejemplos que nos pone conmueven. Y conmueven para pensar, hay que hacer también algo desde el lado de la salud y de la atención al lado de la salud, ¿no? Y el trabajo que tiene Ricardo, que nos ha traído Ricardo, pues sí, agradecerle mucho que nos ha compartido su labor de años en estas instituciones hospitalarias para el apoyo del mejor desempeño de esos trabajadores de la salud, en especial los médicos, ¿no? Que están muy directamente, sin dejar afuera, por supuesto, a las enfermeras y a los técnicos y demás personal que labora en los hospitales. Pues no me queda más que agradecerles a ustedes por su esfuerzo y a nuestros radioescuchas, aquí televidentes y demás, nuestros participantes, les agradecemos su atención y esperamos que les haya sido grato y positivo estar con nosotros esta hora y media. A todos, muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flavio, y gracias a todos. Gracias, Ampag. Flavio, gracias a todos. Gracias, Ampag. Felicidades a todos, gracias.